cada momento una voz de esperanza comienza a sonar. Con fe verdadera, con gozo y aliento, Radio Fe nos invita a soñar. Con Radio Fe 87.7, la señal del amor de Dios, luz que acompaña, voz que despierta, un mensaje vivo en tu corazón. Radio Fe 87.7, camino de fe y oración, siempre contigo, llevando esperanza, una emisora que canta al Señor. Cada melodía enciende la vida, un abrazo fraterno que llega a tu hogar. Con palabra y canto, la fe se aviva, es Cristo quien nos quiere guiar. Oh, Radio Fe 87.7, la señal del amor de Dios, luz que acompaña, voz que despierta, un mensaje vivo en tu corazón. Radio Fe 87.7, camino de fe y oración, siempre contigo, llevando esperanza, una emisora que canta. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Latitud Candelaria. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en este tema interesante, sin duda alguna, de los ángeles. Habíamos hablado la vez anterior de los ángeles y arcángeles y todas las diferentes divisiones que hay angélicas, pero hoy pues vamos a hacer énfasis sobre todo en el tema de los ángeles caídos. Así que bueno, pues un gusto estar con ustedes. Bienvenida, profe. Muy buenas noches, padre, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y también los que nos están viendo desde el Face de la parroquia. Esperamos que este tema pues también, de nuevo, como les decimos siempre, sea para nuestro crecimiento espiritual. Pedir en este tema, como en todos los anteriores, pues que el Espíritu Santo nos ilumine para que todo lo que hagamos y digamos sea para ese crecimiento que es lo que aspira este programa, y pues pedirle a Dios en este espacio especial por toda la gente que está padeciendo las consecuencias de las lluvias, ¿verdad? Que la está viendo bien difícil con estos aguaceros. Pedirle a nuestro Señor que los guarde, que nos ampare a todos y que tengamos siempre en nuestras oraciones a toda esta gente que la está pasando bien mal, y esperando, bueno, que el programa sea de gran provecho para nuestro crecimiento espiritual, padre. Así es, correcto. Y bueno, pues la idea es precisamente compartir con ustedes este espacio de formación que llevamos adelante los miércoles cada 15, que llamamos Latitud Candelaria. Hoy vamos a hablar de los ángeles caídos, la realidad angélica como tal, que son pues, parte de la creación de Dios. Hay que empezar por eso, ya lo vamos a señalar ahorita, lo que es precisamente la creación de los ángeles y cómo estos pues tienen una naturaleza que viene de ahí de Dios. Entonces, bueno, profe, que usted nos ilustre también al respecto de esto que estamos señalando. Bueno, como siempre les hacemos ahí como la aclaración, ¿verdad? De que el tema que nosotros siempre hemos tratado aquí en el programa, los diferentes temas, siempre han sido con un respaldo documental propio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Libros propios de la Iglesia Católica. Entonces no es algo que nosotros hayamos buscado de aquí o allá y ¿verdad? Y saquemos de la manga aquello que nos llamó la atención, ¿no? Sino que nos damos a la tarea de leer para basar lo que vamos a decir en algo de peso, ¿verdad? Ok, bueno. El programa anterior habíamos hablado, como le dijo el padre David, de los ángeles y de los arcángeles, ¿verdad? Veíamos cómo los ángeles fueron creados para dar gloria a Dios, para amarle y servirle, ¿verdad? Para ser sus mensajeros,
para cuidarnos y ayudarnos a nosotros los hombres en nuestra salvación. Eso lo habíamos manifestado la vez pasada. Pero, ¿verdad? Hubo algunos ángeles que dijeron, yo no quiero esa misión, ¿verdad? Yo no quiero ni dar gloria a Dios, no quiero amar y sobre todo no quiero cuidar ni ayudar a los hombres. Por lo tanto me rebelo. Por lo tanto, no voy a adorar a Dios ni le voy a ayudar a los hombres. Por el contrario, voy a rebelarme contra Dios y a los hombres voy a hacer que se pierdan. ¿Verdad? Esto es algo muy importante porque ahí vemos que ellos se oponen a todo lo que es de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es nuestra salvación, pues obviamente ellos se van a oponer a esto. Y van a hacer cosas y por decirlo así, nos van a atravesar piedras, obstáculos para hacernos perder de esa salvación, porque eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Ahora comentábamos comentario con el padre y él me decía, ellos van a estar en contra de todo lo que Dios quiere para nosotros, y en especial como única y gran meta nuestra salvación. Dios creó a un ángel, ¿verdad? Y este ángel, en su voluntad de inteligencia, porque recordemos eso, que ellos tienen voluntad de inteligencia, decidió rebelarse contra su creador. Así como usted y como yo, que a veces nos rebelamos contra Dios cuando pecamos, ya que tenemos voluntad y capacidad para decirle a Dios, no quiero nada de ti, y alejarme de él totalmente, o decirle, quiero estar contigo, quiero estar en lo que tú me mandas a hacer, quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Así también como lo hacen los ángeles. Entonces, vemos que los ángeles tienen esa voluntad, esa inteligencia, así como también nosotros lo tenemos, y tal vez en su voluntad ellos decidieron el mal, ¿verdad? Aunque decidieron desobedecer a Dios, y yo creo que aquí es donde viene el asunto de dónde parte el mal, es en la desobediencia, porque viendo la lectura, ¿verdad? Y el padre David lo va a tocar más adelante, Dios todo lo creó bueno, todo es bueno porque Dios lo creó, no había maldad, la maldad nace cuando desobedecemos. Entonces, cada vez que nosotros desobedecemos y pecamos, estamos en el mal, ¿verdad? Porque es curioso ver cómo uno dice, bueno, ¿de dónde surge la maldad si Dios todo lo que creó fue bueno? Bueno, pues nace de esa desobediencia, ¿verdad? Correcto, precisamente, bueno, pues eso que la profe señala, ahorita ella también lo va a mencionar, de frente a lo que un movimiento que estaba constituido por personas que se hacían llamar los cátaros, tal vez en algún momento usted haya escuchado esta palabra, sea nueva, los cátaros. Este movimiento iba a impulsar mucho lo que la misma filosofía basada sobre todo también en propuestas de Platón, la filosofía platónica, va a hablar del dualismo, de la realidad dual, y esta realidad dual pues propone la existencia bajo dos principios, y los cátaros hablaban de un principio bueno y de un principio malo, pero ya lo ha mencionado también usted, profe, que precisamente los ángeles son creación de Dios, son criaturas de Dios, la realidad angélica que viene de parte del mismo Dios como obra suya, pero que son seres en una voluntad e inteligencia superior a la humana, y que desde ese conocimiento y esa voluntad superior a la nuestra decidieron rebelarse contra Dios en una rebelión que no tiene vuelta atrás, en una rebelión que no tiene redención tampoco, sino que es definitiva. Y aquí es donde entran estos ángeles caídos o los ángeles malos, espíritus malos, o el espíritu del maligno que llamamos, que pues tiene que ver con esto que estamos hablando, y que estos ángeles caídos normalmente reciben el nombre de espíritus malignos o también de demonios, así lo ha mencionado. Entonces, profe, que usted nos cuente un poquito esto de los cátaros, lo que ellos mencionaban al respecto. Bueno, los cátaros dice que fue un movimiento cristiano medieval
floreció en el sur de Francia, ¿verdad? Se les conocía como los puros, y su doctrina se basa precisamente en eso que mencionaba el padre David, en el dualismo, creyendo en dos principios, uno bueno, que es Dios, y uno malo, que es, ellos lo llaman el mundo material, ¿verdad? El diablo lo llaman ellos. Entonces para ellos todo lo que tuviera que ver con el mundo era malo, ¿verdad? Era malo porque tenía como, no sé si llamarlo así, como la esencia del maligno, ¿verdad? Ellos hablaban, ¿verdad? Mantenían firmemente, ¿verdad? Que todo lo que no es Dios es criatura de Dios. Y este es el caso de todos los seres visibles e invisibles, que una parte de los ángeles se han desviado y alejado voluntariamente de su creador, y que el mal no es una naturaleza. Ellos hablan pues de que todo lo que tiene que ver con este mundo material se relaciona con el maligno, ¿verdad? Porque ellos partían de eso, de que había algo bueno y había algo malo. Y aquí es donde, bueno, parte de la iglesia, en algún momento comentando con el padre David, ¿verdad? Veíamos ese asunto de que a veces lo manejamos así, ¿verdad? De que hay algo malo y que hay algo bueno, como dos seres aparte, ¿verdad? Y que eso nosotros tenemos que ir cambiando esa idea, que tal vez no es una cuestión que nosotros creamos por nosotros mismos, sino que es algo que ya tal vez en nuestro diario vivir ya lo tenemos como algo mentalmente colectivo en nosotros, ¿verdad? Como algo heredado. Exactamente. Y precisamente como algo que se ha heredado, y eso que usted dice, pues que propone este principio malo y este principio bueno, como si habláramos de un Dios bueno, Dios que es bueno, y de un Dios que es malo, al cual le decimos el maligno o el demonio. Entonces equiparamos estas dos fuerzas entre el bien y el mal en un mismo nivel, teniendo a Dios como el bueno y al maligno como el malo, pero ambos en esa realidad divina de dos dioses, como si fueran dos dioses. Precisamente esto es lo que se viene luego a esclarecer para decir que no, que precisamente Dios es único y Él es bondad total, pero que luego es su criatura la que se revela, y ahí es donde pues viene la experiencia del mal. Pero la naturaleza del mal no es una naturaleza equiparada a la naturaleza del bien, que ha existido desde siempre, sino que se habla de que el mal es ausencia del bien, así como la oscuridad es ausencia de la luz. Así que la naturaleza del mal no tiene fuerza en sí mismo, no existe en sí mismo, sino que existe en cuanto a ausencia de el bien. Un poco esto es lo que debemos entender de frente a los ángeles caídos, porque a veces pensamos lo que usted dice, profe, que son dos poderes que compiten y que luchan, pero que son rivales de un mismo tamaño, y que entre ellos hay este mismo nivel, como si fuese de un Dios bueno y un Dios malo que se tratara. Bueno, eso era el asunto, como para aclarar, ¿verdad? Desde un principio, de eso del bien y el mal. Y eso me recuerda, en algún momento escuchaba, padre, esto del yin y el yang, ¿verdad? De esta filosofía oriental, donde vemos un circulito blanco con un circulito negro, y que bueno, pues eso es, digamos que va muy de la línea de los cátaros, ¿verdad? De que hay una fuerza buena, blanca, y hay una fuerza negra, oscura. Sí, ¿verdad? Y correcto, y vea usted cómo incluso equiparamos el tema de la bondad a lo blanco y de lo malo a lo negro. También está presente como ese tema allí, que es interesante. Bueno, pero antes de seguir hablando de esto, pues recordarles que ustedes pueden buscar el canal de YouTube que se llama Radio Fe 87.7, este espacio de los miércoles a las 7 de la noche cada 15 días. Es un espacio que está sostenido por el proyecto de Radio Fe 87.7, una radio por internet con programación 24 horas, 7 días de la semana,
que tiene su propia página para que ustedes lo puedan buscar, y tiene un canal de YouTube donde está en el canal los programas que anteriormente hemos podido compartir para que ustedes lo busquen por ahí. Y bueno, aprovechando la sintonía de quienes ya se han unido a nosotros, por acá saludamos a Sofía Martínez, saludamos a Silvia Picado, que está por allí, muchísimas gracias, a Rosa Elena también, que se hace presente, a Luis Ricardo, que por ahí nos pone un comentario, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, profe, ¿qué más hay unos puntos que usted trae? Desde la iglesia, ¿verdad? El documento de hecho empieza haciendo una observación de que este tema de los ángeles caídos, de hecho el documento en el cual nos basamos tiene por título Fe Cristiana y Demonología, ¿verdad? Entonces tal vez ahora más adelante el padre nos puede decir este asunto, la demonología, cómo lo maneja la iglesia, que también tiene que ver con la segunda parte, que también ese era el título que tenía el programa, ¿verdad? Cuando se hizo como el listado de los temas que íbamos a tocar fecha por fecha, que era lo de los exorcismos. Entonces, dice que la iglesia, a lo largo de los siglos, la iglesia ha reprobado de diversas formas de superstición, preocupación excesiva acerca de Satanás y de los demonios, los diferentes tipos de culto y apego morboso a estos espíritus. Sería por esto injusto afirmar que el cristianismo ha hecho de Satanás el argumento preferido de su predicación, olvidándose del señorío universal de Cristo y transformando la buena nueva del Señor resucitado en un mensaje de terror. Ya San Juan Crisóstomo declaraba a los cristianos de Antioquía: no es para mí ningún placer hablaros del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. ¿Verdad? Entonces el asunto aquí es que no es un tema que pues no es que a la iglesia le deje de importar, sí, pero no en excesivo, ¿verdad? No dándole... No pone el acento en eso. Exactamente, hay que saber, hay que conocer, porque no podemos negar de que hay una fuerza maligna que nos quiere sacar de ese camino de salvación, pero no es el centro, ¿verdad? Y eso es algo que todos, yo creo que como cristianos católicos debemos tener presente, de que lo centro es Cristo, Cristo es el centro, hacia Él nos tenemos que dirigir en nuestra vista, en nuestra mente, en todos nuestros sentidos hacia Él, y pues siempre tener presente que todo lo demás pues es de cuidado, ¿verdad? Pero no darle esa importancia que tal vez el demonio quiere que se le dé, ¿verdad? Claro, y precisamente eso que usted está mencionando, por acá Sofía nos escribe y dice: muy interesante el tema, y se va a poner todavía más interesante. Así que bueno, pues ya casi venimos con esa otra parte. Profe, ¿qué más tiene usted por ahí en sus notas? Se habla en el documento, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo ha habido distintas posiciones de si el demonio existe, de si no existe, de si es cierto, de que si es solo un tema ahí como para generar cierto miedo, ¿verdad? Diferentes puntos de vista. Algunos dicen, según el documento, insinúan que ninguna de las palabras que Jesús decía garantizan la realidad del mundo de los demonios, ¿verdad? Sino que la afirmación de la existencia de los mismos, cual tal afirmación aparece, refleja más bien las ideas de los escritos judaicos. Entonces, que Jesús habla de los demonios porque él, como judío, ¿verdad?, tenía conocimiento de ellos por las lecturas, ¿cómo se llama?, de los escritos judaicos. Entonces algunos llegan a decir, ¿verdad?, que ya el hablar del diablo no tiene importancia, que para qué hablar de eso, que el diablo no existe. Incluso hoy en nuestros días oímos que la gente dice que el mismo diablo es el hombre por tanta maldad, por tanta matanza, que el infierno es aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces esas son posiciones que alguna gente tiene, pero que debemos de irlas descartando porque no es así.
Sí, bueno, pues ahora que usted menciona eso, ahí que escriban en los comentarios del Facebook sobre esto que usted menciona, profe, ¿cuál es la posición que ustedes tienen? ¿Creen que existe el maligno o no existe? ¿Qué opinan ustedes? Pero déjenme decirles que acá tengo yo escrito lo siguiente. La iglesia cree firmemente que hay un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único principio de todo, creador de todo lo visible y lo invisible. Además, Dios en su providencia conserva y gobierna todo lo que ha creado, y todo lo hizo bueno, incluso el diablo y los otros demonios. Ciertamente fueron creados buenos por Dios en cuanto a su naturaleza, pero estos se hicieron malos por sí mismos. De allí que también ellos mismos serían buenos si hubiesen permanecido como habían sido creados, porque hicieron mal uso de su excelencia natural y no se mantuvieron firmes en la verdad. No se convirtieron a una naturaleza contraria, sino que se separaron del sumo bien al que debieron adherirse. Y vea qué interesante, porque esto lo estoy tomando del ritual oficial de la iglesia para la celebración de los exorcismos o el ritual de exorcismo, donde lo primero que dice en el ritual es esto. Y vea que menciona que no es que ellos se convierten a una naturaleza contraria a la naturaleza buena, han sido creados en su naturaleza buenos y no se pasan a una naturaleza contraria, porque esa naturaleza contraria, el mal, no existía, sino que lo que hacen es separarse del bien, y ahí es cuando comienza a surgir el mal. Lo que hace rato decíamos, que la oscuridad en sí misma no tiene fuerza, no tiene existencia. La oscuridad se percibe en tanto hay ausencia de la luz, pero en el universo está claro que lo que existe es la luz, y las partes oscuras del universo mismo tienen que ver con esa ausencia de la luz. Así que ellos no, dice el texto, se convierten a una naturaleza contraria a la buena, porque tal naturaleza no existía, sino que al separarse del bien comienza a surgir esa experiencia del mal, profe, que estamos pues comentando. Es cuando siempre nosotros, bueno, el padre y yo nos reunimos para comentar las lecturas que tenemos a mano para el programa, ¿verdad? Pues siempre comentamos cosas que van surgiendo en la misma lectura, ¿verdad? Y esto es muy interesante, porque yo creo que esto tal vez uno, por lo menos yo no lo manejaba así, ¿verdad? De cómo es que Dios, o sea, tomar conciencia y razón, interiorizarlo de que todo es bueno, o sea, que Dios todo lo creó bueno, ¿verdad? Que fueron los ángeles quienes decidieron por esa voluntad que ellos tienen, apartarse de lo bueno. Entonces, como también nosotros por esa voluntad también a veces decidimos apartarnos de lo bueno, ¿verdad? A través del pecado. Para reafirmar la existencia del maligno, en el documento que usamos para el programa, habla en uno de sus apartados del testimonio personal de Jesús, para reafirmar que realmente la figura del maligno existe. Así como la vez pasada, hace 15 días, hablamos de que los ángeles sí existen, pues también esta figura del mal también existe, ¿verdad? Y que Jesús así lo deja plasmado en sus testimonios, ¿verdad? Dice, sin poner nunca a Satanás en el centro de su evangelio, Jesús habló de él solo en momentos evidentemente cruciales y con declaraciones importantes. O sea, tampoco fue que Jesús anduvo hablando aquí y allá. Sí sabemos y lo hemos escuchado a través del evangelio en los distintos momentos en que Jesús hizo exorcismos, ¿verdad? Cómo sacaba los demonios de las personas, pero, y eso lo comentaba yo con el padre David, ahí quedó, ¿verdad? O sea, sacaba el demonio y ya. No sabemos si alguien después le preguntaba o si los apóstoles le preguntaron, pero lo que está en las escrituras es, él sacó los demonios y no se dijo más nada al respecto, ¿verdad?
Habla, por ejemplo, dice, en primer lugar, inició su ministerio público aceptando ser tentado por el diablo en el desierto. Otro momento, en las parábolas, Jesús atribuyó a Satanás los obstáculos que encontraba en su predicación. A Simón Pedro anunció que las puertas del infierno intentarán prevalecer sobre la iglesia. En el Getsemaní, cuando fue arrestado por los soldados, afirmó que había llegado la hora del poder de las tinieblas. Estos hechos y estas declaraciones no son causales ni pueden ser tratadas como datos fabulosos que hay que desmitificar. O sea, sí se dio la presencia, sí existe la presencia, y Jesús pues así lo hizo ver en distintos momentos de su vida aquí en la tierra, ¿verdad? Dice, se impone por tanto una conclusión. Satanás, a quien Jesús había afrontado con sus exorcismos que había encontrado en el desierto y en la pasión, no puede ser el simple producto de la capacidad humana de inventar fábulas o de personificar las ideas, ni tampoco un vestigio aberrante del lenguaje cultural primitivo. Correcto, entonces ahí hemos escuchado cómo este tema del mal y del maligno queda sostenido por la fe de la iglesia. Se cree precisamente en la existencia de este ser personal, que no es una persona humana, pero es una persona, es un ser personal, o son seres personales, y que no responde a las leyendas ni a los inventos de la imaginación humana, sino que ante todo su existencia está sostenida y confirmada por la fe de la iglesia y también la misma escritura que habla de él. Y por eso pues vamos a ver en unos momentos su influjo en los seres humanos, que esta es la segunda parte de este tema, el influjo del maligno sobre los seres humanos. Pero bueno, pues también ahora, profe, si usted tiene por ahí algunas notas para que pasemos a esta segunda parte de cómo influye el maligno en los seres humanos. Mientras tanto, les sigo recordando que pueden ustedes buscar en el internet la página de Radio Fe 87.7, música y programación de corte religioso, podemos definirla, y católico, 24 horas de los 7 días de la semana, para que ustedes apoyen este proyecto de evangelización llamado Radio Fe, y que tiene como una de sus ramificaciones, podemos decir, este programa a través del Facebook de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, desde donde estamos transmitiendo los miércoles cada 15 días a las 7 de la noche, profe. Bueno, sí, ese influjo, ¿verdad?, que como señala el padre David, en los escritos paulinos dice así: por otra parte, Pablo no identifica el pecado con Satanás. En efecto, en el pecado, él ve, el demonio, ante todo, lo que este último es esencialmente. Fue Pablo, un acto personal de los hombres, y también el estado de culpabilidad de ceguera, en el que Satanás trata efectivamente de meterlos y mantenerlos, ¿verdad? Entonces, el pecado se ve como un acto personal, ¿verdad? No es el demonio el que nos hace caer, no sé, él nos tienta, él nos pone piedras y nos habla al oído, pongámoslo así, para que caigamos. Cuando caemos es porque nosotros decidimos, ¿verdad? Si, qué sé yo, yo sé que no puedo comer harinas, y llega mi hijo con un queque, y yo sé que voy a faltar y que me voy a enfermar y que de todo el asunto, entonces el queque está ahí, y el demonio podrá decir: ay, pero comas un poquitico, y entre ese poquitico y poquitico me voy comiendo el queque, ¿verdad? Pero al final de cuentas, a lo que como lo pone aquí Pablo, al final de cuentas la que pecó fue usted, ¿verdad? Porque dice que en el estado de culpabilidad y de ceguera en el que Satanás trata efectivamente de meternos
y mantenernos en un estado de culpabilidad y seguir. Sí, bueno, pues ese ejemplo del queque, tan rico que es el queque, sobre todo el queque de cumpleaños, ¿no les parece a ustedes? Pero pues es un poco la idea del ejemplo, cómo funciona la tentación. En esto pues la tentación para cada uno puede ser muy diferente. Y quiero invitarlos de nuevo para que ustedes busquen las redes sociales de Radio Fe 87.7. Aquí se las voy a mostrar un momento para que le pongan atención. Gracias por estar allí. ¿Quieres compartir tu voz, tus intenciones y tu corazón? Escríbenos al WhatsApp, no dudes más. Búscanos en redes sociales, tenemos siempre algo especial. En Facebook, Instagram y YouTube, Latitud Candelaria brilla en tu luz. Radio Fe te acompaña, señal que en el alma no engaña. Una familia que camina en fe, con Cristo todo se puede. Bueno, pues de nuevo estamos por acá con ustedes. Ahí están las redes sociales para que entren y busquen y apoyen el proyecto, sobre todo en YouTube. El canal de YouTube va a quedar también luego este programa para que ustedes lo puedan compartir con otras personas y así podamos entrar en sintonía de la formación, que es ante todo lo que buscamos a través de estos espacios. Nos quedan ya pocos minutos del programa, hay una segunda parte que es muy interesante, pero vamos a terminar, profe, con lo que usted tiene ahí, que nos haga el resumen del resumen de lo que usted tiene ahí, así que adelante, profe. Bueno, en la lectura, para terminar esta primera parte del programa, viene hablando, ¿verdad?, sobre lo que han tratado los diferentes concilios de la Iglesia Católica respecto a el demonio. Lo último que mencionó al respecto de esto que menciona la Biblia, por ejemplo en el Apocalipsis, en el Evangelio de San Juan también se menciona, ¿verdad? Habla de la acción del demonio. Dice, su acción se desarrolla a lo largo de todos los siglos de la historia de la humanidad bajo los ojos de Dios, ¿verdad? Dice, por ahí decía, porque Satanás es para él, ¿verdad?, para Pablo, una entidad personal, el Dios de este mundo, un adversario astuto, distinto tanto de nosotros como el del pecado al que él lleva. Digamos, ya así como para terminar esta parte, entonces hay que tener, yo me preguntaba, bueno, si el demonio es el que induce a la tentación, bueno, ¿cómo no caer en esa tentación? ¿Cómo no caer en ese pedazo de queque que me quiero comer? Entonces, yo creo que, y tal vez el padre ahí me corrija o me refuerza, no sé, que una de esas formas, quizás la más certera, es la oración. La constante oración para no caer en tentación, porque por nosotros mismos no podemos, somos muy débiles, y yo creo que es solamente con oración. Por eso tal vez al demonio no le gusta que recemos el rosario. Bueno, ya usted lo decía, la oración, el mismo Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, dice eso, no nos dejes caer en la tentación. Así que la misma oración del Padre Nuestro nos recuerda que hay que orar para poder realmente hacer frente a las tentaciones como tales. Y lo que usted, profe, decía de que para Pablo el maligno es un ser personal. Y ahí es donde quiero que entremos a esta segunda parte del programa, que tiene que ver con el influjo del maligno, es decir, cómo el maligno afecta al ser humano. Y eso es lo que vamos a comentar en este espacio que nos queda. Ahora hablamos hace ratito del ritual para el exorcismo, que tiene que ver con la oración de liberación que se reza sobre las personas, pidiéndole a Dios pues que les ayude a liberarse de esos influjos del mal. Pero lo vamos a ver
más en detalle con este libro que por acá yo tengo. Este libro nos cuenta y nos habla de un curso que se imparte precisamente en Roma para sacerdotes que tienen la tarea de ayudar a las personas que se encuentran bajo el influjo del maligno, especialmente las que están más afectadas. Y por eso vamos a comentar algo por acá de lo que el libro pues es bastante amplio, pero de lo que señala, profe, para que usted también por ahí lo tenga presente. La intervención o la acción ordinaria del maligno es la tentación. Esa es la acción ordinaria en que afecta a las personas. Las extraordinarias entonces se dividen bajo los siguientes conceptos, que será la infestación, la obsesión, la vejación y la posesión. Esas son las formas extraordinarias. Pero atención, la acción normal del maligno, es decir, la tentación, se da un 99.9%. 99.9%. Entonces el maligno nos ataca a través de la tentación, es decir, de la acción ordinaria en que él actúa. Ese 0.1% engloba lo que sería la infestación, la obsesión, la vejación y la posesión, que es quizás de la que más hemos escuchado, la posesión. Y ya vamos a describir cada una de ellas. Les recuerdo que ustedes pueden escribir allí en el chat del Facebook sobre el programa, sus comentarios, alguna duda también que de pronto podamos atender en este espacio. La acción normal, decíamos, es la tentación, que se da un 99.9%. Dice Santo Tomás de Aquino que el maligno puede influir en la voluntad, pero no quita la voluntad. El maligno puede influir en nuestra voluntad, pero no quitarnos la voluntad. Así que eso es importante. También el maligno nos va a tentar en nuestro punto débil. Aquí la pregunta sería: ¿cuál es su punto débil? ¿Cuál sentimos que es nuestro punto débil? Podemos decir que hay puntos débiles comunes, pero hay algunos que tal vez son muy de cada uno. Ahí habría que realmente hacer un claro examen de conciencia, un discernimiento, para descubrir cuál es nuestro punto débil. Y la mayoría de veces que pues, vamos a confesarnos de nuestros pecados, pues ahí comentamos ese punto débil. Así que vamos a ver cada una de estas maneras extraordinarias en que el maligno ataca a las personas. La infestación es la acción extraordinaria del maligno dirigida para las personas, para los objetos de un lugar o los lugares. Entonces esto es muy importante. La infestación tiene que ver con esa acción del maligno sobre un lugar o sobre objetos, con el objetivo de molestar a las personas. Aquí es el famoso tema de las casas embrujadas. Este es el famoso tema de cuando hay estas dichas casas embrujadas. Tiene que ver con eso, con lugares o también objetos. Ahí podríamos hacer una remembranza de películas, si nos vamos al mundo del cine, donde se nos muestran muñecos o muñecas que están poseídas, digámoslo así. Bueno, es esto, la infestación tiene que ver con esa acción extraordinaria del maligno sobre objetos o lugares, con la finalidad de molestar a las personas o de dañar a las personas. Así que pues de esto ustedes podrán haber escuchado muchas veces historias. La vejación, que es la otra forma, vejación con V, se trata de una especie de agresión física del maligno a una persona, que no llega a poseer su cuerpo, sino que la persona puede estar sometida a golpes, cortadas, arañazos, agresiones. La persona puede ser sometida a empujones, lo tiran al suelo. Bueno, aquí sobre todo podemos recordar algunas cosas que hemos escuchado del Padre Pío, del cura de Ars, que nos cuenta precisamente que ellos sufrieron de eso. Profe, ¿usted ha escuchado de historias del Padre Pío o del cura de Ars, que ellos tenían estas luchas contra el maligno?
Bueno, de ellos, del Padre Pío sí, uno, de hecho cuando uno ve la película y en las biografías de él, sí, las batallas eran muy duras, ¿verdad? No me puedo imaginar cómo pudo haber sido esas batallas. Él quedaba completamente agotado, exhausto. También Santa Teresa de Jesús, hay una historia de cuando iba subiendo en uno de sus, donde están las monjas en el convento, iba subiendo unas escaleras y la empujaron y se quebró el brazo, y de ahí ella quedó como malita de alguna, ya le costaba caminar, porque Santa Teresa, bueno, para la época que era, y para andar fundando las congregaciones, pues tenía que caminar, entonces pues esto también le dificultó, creo, en algún momento, pues seguir con la con la habitual facilidad que tenía para desplazarse de lugares a lugares. Este empujón le cobró a ella bastante salud. En una escalera iba para una parte como arriba de la parte de arriba del convento, y tiene un nombre, esa escalera tiene un nombre. No, Marta, no lo recuerdo, pero sí, sí sale, por lo menos en la película, en los escritos, sí sale que la empujaron. Bueno, pues eso que usted menciona es lo que estamos mencionando, valga la redundancia, de la vejación, con V, esa palabra vejación. Entonces vimos que el primer modo extraordinario es la infestación, tiene que ver con esa acción en los lugares o en los objetos para molestar a las personas. El segundo modo, que es la vejación, tiene que ver directamente con agresiones físicas. Y el tercer modo se llama la obsesión del espíritu maligno, la obsesión que ataca los sentidos internos como la imaginación, la memoria, los sentimientos. Pueden ser imaginaciones o pensamientos que atormentan sin motivo, fantasías molestas, extrañas a la persona. Así que aquí habría que excluir, por supuesto, cuando se trata de enfermedades psiquiátricas. Es muy importante. Esta obsesión es ese ataque que no es físico, sino que es como por dentro y que ataca la memoria, la imaginación o los sentimientos, pero excluyendo, por supuesto, y esto es importante, cuando se da una situación de estos ataques sobre una persona, es necesario hacer esa revisión previa médica para excluir que la persona no tenga situaciones de índole psicológicas o psiquiátricas, que ya decíamos que el método del maligno ordinario tiene el 99.9% de ocasiones en que sucede, y estos extraordinarios en el punto 1. Por eso es muy importante esa revisión. Y el último, que es la posesión. La posesión es el influjo del maligno sobre una persona que llega a tal grado, este influjo, en que domina su cuerpo, tomando a las personas como marionetas. Y aquí es donde, de nuevo les digo, entra mucho el tema del cine y de las películas. Lo que vemos normalmente en las películas, pues tiene que ver con esto de la posesión, que no es puramente cine, sino que las películas ciertamente toman, muchas de ellas, casos reales para hacer la película como tal, y pues sí, a nivel cinematográfico pueden agrandar o exagerar las situaciones, pero que esto es real. Aunque sea el 0.1%, es real que el maligno, que es un ser personal real, actúa de estas maneras y que puede llegar a darse y que se han dado posesión de personas. Y que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una persona puede ser poseída? Aquí lo voy a dejar a la profe, que ella sea la que responda. ¿Por qué puede una persona llegar a ser poseída? Bueno, ayer que comentábamos la lectura, ¿verdad? Uno se pregunta por qué, y no existe, digamos, un motivo sustancial que diga entre las personas que han sido posesas, creo que eso es como se dice, ¿verdad? Tenían estas y estas características. No hay como un listado de características que una persona tenga que tener para ser posesa. No hay, en definitiva, algo que diga esta persona por esto y esto. Sí hay, como lo comentábamos, ¿verdad?
tal vez situaciones que jalan la maldad. Ahí hablaríamos de abrir puertas. ¿Profe? Exactamente, abrir puertas. Si yo ando en cosas que no son de Dios, cosas que más bien se inclinan más hacia el maligno, a cosas oscuras, grupos de cierta índole del mal, pues sí, ¿verdad? Uno podría pensar también que eso abre la puerta para esa situación, pero hasta donde hemos visto, ¿verdad? De hecho, el padre David, en el libro que está comentando, venía un caso, ¿verdad, padre? Y decía que más bien la familia era muy, muy cristiana, era muy religiosa, y que la persona era una persona normal, sin ningún vínculo a algo oscuro. Sí, de hecho que acá uno de los sacerdotes que participa en uno de los cursos que se imparte en Roma, precisamente de formación sobre estos temas, el sacerdote se llama Pedro Barrajón. Él dice que la posesión puede ocurrir sin la voluntad de la persona, es decir, en algunos casos sin que haya habido un pecado o una causa para que se dé, sino que simplemente se da por permisión divina. No sabemos el por qué. La permisión divina tiene que ver que, pues, como decía la lectura que hoy en este día en la misa se nos proponía, donde Pablo dice que Dios permite todo para bien de aquellos que le aman. Pues ciertamente que Dios es quien en el misterio de su providencia permite que ocurran estas cosas. ¿Cómo podemos entender esto? Una explicación de por qué permite Dios eso. Bueno, pues ahí confiamos que Dios sabe realmente en su conocimiento cómo va guiando nuestra vida, y que en ese caso que usted menciona, profe, pues aquello sirvió para dar ejemplo y testimonio de la existencia del maligno, y también para la propia santificación de la persona. Eso es lo que llamamos la permisión divina, pero que a ciencia cierta no hay una predisposición por parte de las personas a esto, pero que sí, pues tenemos que tener mucho cuidado en el tema de abrir ventanas o abrir puertas. Eso sí es muy importante, ¿no? En la revisión que hacemos de nuestra vida, bueno, que se pueden abrir por allí algunas puertas o ventanas para que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Sí, por aquí, bueno, tal vez el padre, no sé, tal vez ahorita lo va a tocar, ¿verdad? Se menciona de cuando se habla de una posible intervención diabólica, la iglesia siempre deja espacio, igual que con el milagro, a la existencia crítica, ¿verdad? Y aquí venía una frase que a mí me llamó mucho la atención, que yo se la comentaba al padre, que decía: en dicha materia exige reserva y prudencia, ¿verdad? Que igual que en los milagros, pues se lleva todo un proceso, ¿verdad, padre? No es así como de llegar y decir, esa persona está poseída, esa persona hace estas cosas, entonces está poseída, entonces llega a la iglesia, así, hágale el exorcismo, y, ¿verdad? No es así como de la noche a la mañana, y es algo que sí, como dice ahí, exige reserva y mucha prudencia. Claro, exige reserva y mucha prudencia, porque sobre todo lo comentamos antes del programa, puede generar mucho morbo, lo que llamamos morbo, que llama la atención, que despierta ese deseo de escarbar, de conocer más, y está bien la formación, porque la idea de este programa es que sea formativo, y por eso nos tratamos de basarnos en documentos que serios hablan del tema, pero que siempre pues hay que andar allí con pies de plomo, con bastante cuidado para referirse a este tema, sobre todo eso. Y por acá, bueno, profe, si usted iba a comentar algo más, sí decirles que en otras religiones, y en la mayoría de las religiones, desde tiempos antiguos, se ha tenido la creencia no solo de ángeles, sino también de espíritus malos, y también de pues realidades de liberación que llamamos el exorcismo, que eso por acá yo lo tenía marcado sobre qué era el exorcismo según el catecismo de la iglesia. Por acá me parece que está
marcado eso. Bueno, voy a buscarlo. Pero que en otras religiones también se da esta creencia, ¿no? Que está allí presente de los espíritus malignos y de los ángeles. Por acá dice el Catecismo de la Iglesia Católica, señala que dice así: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída de su dominio, se habla ahí de exorcismo. Se lo repito, está en el Catecismo de la Iglesia. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido de las acechanzas del maligno y sustraída de su dominio, se habla de exorcismo. Y conocemos en la liturgia de la Iglesia de los llamados exorcismos menores, que se realizan siempre en la celebración del bautismo. El ritual del bautismo prevé una oración de liberación para la persona que está siendo bautizada. En este caso, la mayoría de bautismos pues son de niños, porque ellos en su vida adulta y niños y jóvenes van a llegar a sentir ese influjo del mal, sobre todo en la tentación, y por eso se pide a Dios desde el bautismo que proteja y ayude en esa lucha contra el mal. Ese es el exorcismo menor, es una oración de liberación que cumple estas características. Públicamente se hace, en que con autoridad de la Iglesia se pide en nombre de Jesucristo que esa persona sea protegida de esas acechanzas del maligno. Entonces siempre se reza el exorcismo menor sobre aquellos que son bautizados por esto que decimos, para pedirle a Dios que proteja y ayude en la lucha contra el mal. Vea usted qué interesante, profe. ¿Usted había escuchado de eso? Creo que sí, pero así como muy por encima, eso que uno no le pone atención, pero algo así he escuchado. Pero es muy interesante saber que, porque nadie se puede imaginar, ¿verdad?, que eso sea un exorcismo, ¿verdad? ¿Qué más tiene usted por ahí? Haciendo eco de lo que usted decía, padre, ¿verdad? Dice por aquí en la lectura que el poder de Satanás no puede traspasar los límites que Dios le ha marcado, o sea, Dios se los ha marcado. Claro. Nos asegura igualmente que aunque el diablo es capaz de tentarnos, no puede arrancarnos nuestro consentimiento. Sobre todo, la fe abre el corazón a la plegaria, en la cual encuentra su victoria y su coronación, haciéndonos triunfar sobre el mal gracias al poder de Dios. ¿Verdad? Entonces, el Padre lo dijo y la lectura lo reafirma. Dios le marca los límites. No es una cuestión de que yo llego y te hago, no, Dios le marca el límite hasta dónde, sí, ¿verdad? Y en algún momento, creo que ayer, padre, lo comentábamos, la historia de Job, ¿verdad? De cómo Dios permite, pero incluso creo que es así, Dios le dice, pero no le quites la vida. Claro, vea qué hermosa esa alusión de la historia de Job, que la pueden ustedes encontrar en el Antiguo Testamento, donde pues, se da ese diálogo entre Dios y el maligno, y le dice Dios: has visto a mi siervo Job, ¿no? Su fidelidad que tiene, cómo Dios marca los límites para que el maligno pues no se pase de esos límites, es la permisión divina. Y bueno, pues estamos llegando al final de este programa. Yo creo que da como para hacer uno o dos programas más. De hecho que pues es muy amplio el tema, muchísimo, además de que no hemos tocado las implicaciones jurídicas que puede tener este tema. Y eso, comentarles que existe un curso en Roma, especialmente para sacerdotes, pero también se hablan de laicos que pueden participar. Un curso dedicado a este tema de formación. Y bueno, pues por acá hemos estudiado y leído un poco al respecto para que todos podamos aprender más del tema, siempre en esa línea de lo que, profe, usted decía, andar con cuidado, que ahorita usted nos repite la frase. Vamos terminando ya nuestro programa. Podemos preguntarnos: ¿y cómo defendernos ante el influjo del maligno? Que de manera ordinaria, sobre todo, lo encontramos en la tentación, pero que de manera extraordinaria, en un 0.1% puede estar en esas otras manifestaciones. Pues acá se nos comenta que sobre la defensa, el remedio es precisamente el siguiente. Oigan ustedes, ¿qué remedio poner a la acción del maligno?
La respuesta en realidad es compleja, pero sobre todo llena de confianza. Se sigue bien, es difícil analizar esto, pero se nos dice que ante todo, todo aquello que sirve para frenar del pecado y defendernos del pecado, pues nos ayuda en la defensa del enemigo. Podremos decir que todo lo que nos defienda del pecado nos defiende por ello mismo del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. Entonces todo aquello, oigan ustedes, todo aquello que nos defienda del pecado nos defiende del maligno. Porque la pregunta es cómo defendernos del maligno. Lo que nos defiende del pecado nos defiende del maligno. Lo que nos frena en el pecado pues nos ayuda. La gracia, la vida de la gracia. Ahí diríamos, lo dijo usted, profe, la vida de la oración para nosotros como creyentes en la iglesia, pues la práctica religiosa, la vida sacramental en última instancia, es esto, esa es la defensa que podemos encontrar contra el maligno. Bueno, profe, para que usted vaya despidiéndose, gracias a todos los que han estado por allí comentando en el chat. Recuerden que pueden encontrar este programa muy pronto en el canal de YouTube. Y un gusto haber estado con ustedes. Nos encontramos dentro de 15 días, un miércoles más, a las 7 de la noche, en esta segunda temporada del programa Latitud Candelaria. Hemos hablado de los espíritus malignos, de los ángeles caídos y un poco de la acción de estos espíritus malignos, la influencia o el influjo sobre la humanidad y cómo la iglesia también responde, sostenidos por nuestra fe en Jesús. Profe, para que usted pueda despedirse también. Adelante. Bueno, pues esperamos que el programa haya sido del agrado de todos y que haya servido para ese crecimiento. Y por ahí un padre decía, hay que hacerle violencia al cuerpo, ¿verdad? Violencia en el sentido de que no voy a dejar, tengo que luchar contra mí mismo, contra lo que a mí me está tentando, obviamente, primero con la gracia de Dios y poniendo todo en manos de Dios, porque sabemos que por nuestras propias fuerzas pues estamos cayendo a cada rato, pero poniéndole violencia al cuerpo, voy a rezar el rosario, voy a rezar un Padre Nuestro cuando me levanto en la mañana. Ante alguna adversidad no voy a decir una mala palabra, sino Señor, ayúdame. Tener frases y oraciones siempre en nuestra boca y en nuestro corazón que evoquen a la figura de Jesús, de la Virgen María, y ahí eso nos va a ir ayudando. Son pasos pequeñitos, pero son decisivos y muy grandes para nuestra salvación. Buenas noches. Hasta luego. Nos encontramos la próxima ocasión. Gracias a todos. Del día, en cada momento una voz de esperanza comienza a sonar, con fe verdadera, con gozo y aliento. Radio Fe nos invita a soñar. Con Radio Fe 87.7, la señal del amor de Dios, luz que acompaña, voz que despierta, un mensaje vivo en camino de fe y oración, siempre contigo, llevando esperanza, una emisora que canta al Señor. Cada melodía enciende la vida, un abrazo fraterno que llega a tu hogar, con palabra y canto, la fe sea viva, es Cristo quien nos quiere guiar. Oh, Radio Fe 87.7, la señal del amor de Dios, luz que acompaña, voz que despierta, un mensaje vivo en tu corazón. Radio Fe 87.7, camino de fe y oración, siempre contigo, llevando esperanza.
de amor.